Bueno, quería comenzar con esa hermosa alabanza y para tener una cita bíblica voy a ir al libro de Éxodo capítulo 20. Calculo que muchos recuerdan los mandamientos que Dios, que su nombre de por sí es en hebreo Yahweh, eh, podemos leer que dice así: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavos. No sé si recuerdan que el pueblo de Israel fue esclavo muchísimos años en Egipto, aunque antes de eso tenemos la historia de José, que sus hermanos no lo querían y lo vendieron para Egipto, no sabiendo que José era una sombra profética de Jesús, de Yeshua, como lo llamamos en hebreo. Cabe destacar que cuando les hablo de Jesús o les hablo de Yeshua, es la misma persona, el mismo Mesías, el mismo Salvador que cada uno de ustedes tiene en sus Biblias, sea Biblia católica, evangélica, protestante, cualquiera de ellas. Y Él nos está diciendo aquí justamente que Él fue que nos sacó de Egipto. Él nos sacó de la servidumbre, que estábamos esclavos cuando cambiaron de Faraón. Entonces Él llamó a Moisés para que sea el libertador de su pueblo. Moisés de ninguna manera quería acceder a ese pedido, ya que era una tarea difícil y él no tenía la certeza, la confianza del poder que el Dios de Israel tenía. Entonces, avanzando así, Dios le habla y le dice que Él le va a mostrar ciertas señales para que Él muestre a los hijos de Israel. ¿Cómo le va? A los hijos de Israel para que puedan creer el poder de Dios, el poder del Dios de Israel. Y ese es el Dios en el cual creemos, aquel que trajo las plagas de Egipto. Ustedes podrán decir, porque muchas veces se dicen que estas historias son viejas, pero la escritura es cíclica, se vuelve a repetir día tras día. El Egipto, que hablamos de aquel tiempo, es el mundo que hablamos hoy en día. En aquel tiempo estábamos esclavos de los egipcios y de Faraón, y hoy estamos esclavos del pecado y de la mente carnal que tenemos, haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y después nos preguntamos por qué nos va mal o dónde está Dios. Pero simplemente Dios está donde cada uno de ustedes lo puso, lejos de sus vidas, porque andamos según nuestros pensamientos y no según la Escritura. Andamos según la carne, nos hicimos Dios a nosotros mismos y no confiamos en su palabra. Fíjense que aquí dice: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país de donde eras esclavos. Y enseguida te dice: no tendrás esos dioses ajenos adelante de mí. Yo creo que muchos ya pueden entender lo que se refiere a dioses ajenos. Dios es un Dios celoso que no comparte su adoración. Él es un Dios celoso que Él mismo nos sacó de Egipto para que nosotros seamos sus siervos y no andemos adorando o inclinándonos a otros ídolos o imágenes directamente. Dice: no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni le adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Bueno, creo que cada uno de los que tienen pareja o han tenido pareja saben lo que son los celos, ¿no? Los celos de matrimonio, los celos de noviazgo. Y Dios eligió su pueblo Israel,
para que justamente sea su esposa a través de un contrato matrimonial allí en el monte Sinaí, a través de la Ketubá. ¿Qué son la Ketubá? Son los mandamientos. En hebreo, las 10 palabras es lo que le estoy leyendo en este momento. Entonces Yahweh, Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, siempre eligió un pueblo, y ese pueblo fue Israel. No es que no haya desechado a cada uno de ustedes, sino que verdaderamente muchos de nosotros no conocemos nuestra identidad. Porque muchas veces vamos a las congregaciones simplemente a escuchar un bonito mensaje, a calentar bancas, y no escudriñamos las escrituras, a ver si el que está predicando allí no está diciendo verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Aquí en Ministerio Cerca del Cielo tratamos de mantener la palabra de Dios limpia, sin contaminación, sin agregar y sin quitarle nada como Él ha ordenado. Así que seguimos con los mandamientos. No te inclines delante de ellos ni lo adores. Yo soy el Señor tu Dios. Soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A veces decimos que Dios no castiga, ¿verdad? Pero pueden llegar a su casa, mirar en el celular las Biblias y pueden ir a Éxodo 20 y Él dice que aquel que no está con Él está contra Él. Aquel que no obedece su palabra se cumple, crea o no crea. Por eso tenemos en Deuteronomio 28 las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Debemos entender que Dios es un Padre amoroso. Y ahora tú me dirás, ¿y por qué castiga? La Escritura dice que el Padre que ama, disciplina. Y la disciplina no es porque no querramos a nuestros hijos, sino que lo disciplinamos para su bien. Bueno, le voy a compartir un poquito más de alabanza y continuamos con el mensaje. Bueno, estábamos en los 2 primeros mandamientos, ¿verdad? Donde nos decía que no deberíamos hacernos imagen ni inclinarnos ante ellas, porque Él es un Dios celoso. Y si usted lee las Escrituras desde el principio, va a notar que Dios, que Yahweh, siempre dice que Él fue como un esposo para su novia Israel. Por eso justamente se predica de la boda del Cordero, que viene Jesús, Yeshua, en su segunda venida y su novia tiene que estar preparada. Muchas personas la conocen como la iglesia, la congregación, la Keilah. En resumen, la Escritura dice que es Israel. Todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador, según Efesios 2, pasan a ser parte de la ciudadanía de Israel. Pasan a ser pacto de la promesa, pasan a ser injertados en el olivo y pasan a ser un israelita más. También Él ha pedido al Padre que cada uno de nosotros seamos uno, como Él y el Padre son uno. Pero lamentablemente, como en la palabra de Dios ha entrado mucha palabra de hombre, hoy tenemos muchísimas, pero muchísimas congregaciones que se diferencian por sus enseñanzas, cuando en realidad deberíamos estar unidos, predicando que el Mesías vuelve de nuevo por su congregación, por Israel. Y como le decía anteriormente, dice, yo soy el Señor y soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos,
les muestro mi amor por mi misericordia. Aquí vemos un contraste, ¿verdad? El que guarda los mandamientos y el que no guarda los mandamientos. El que no guarda los mandamientos lamentablemente recibe las maldiciones de Deuteronomio 28. No sé si muchos las conocen, pero le voy a parafrasear un poco sobre lo que habla Deuteronomio 28. Dice que yo soy Yahweh tu Dios, que te doy estos mandamientos, estos preceptos y estos estatutos para que los cumplan. Y Él nos asegura que si los cumplimos, las bendiciones de la obediencia nos perseguirán y nos alcanzarán. Dice que nuestra canasta estará llena, que las obras de nuestras manos serán prosperadas, que los enemigos vendrán contra nosotros y por 7 se irán, que nuestros vacunos o lo que tengamos en nuestro trabajo será prosperado. Pero si no obedecemos sus mandamientos y le damos la espalda a Dios, es todo lo contrario. Las maldiciones te seguirán y te alcanzarán. Por eso mucha gente no entiende hoy en día por qué vive una vida con matrimonios rotos, con los hijos perdidos en el alcohol, en la droga. Es simplemente porque la Escritura debe cumplirse. Él es un Dios que no cambia y lo que está palmado aquí dice que hasta que pase el cielo y la tierra, pero sus palabras no pasarán. Y estoy seguro de que estamos caminando en el mismo cielo y en la misma tierra que caminó Jesús, Yeshua. Yo puedo dar testimonio de hace 20 años atrás que conocí el camino del Señor, y cuando le obedecemos y guardamos sus mandamientos y creemos en Él, vemos las bendiciones de la obediencia reflejada en nuestras vidas, tanto en lo económico, en la salud, en la familia, en la paz, en los barrios y en las calles donde andamos. Seguimos con el otro versículo que dice, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo el Señor no tendré por inocente quien se atreva a pronunciar su nombre a la ligera. Bueno, yo creo que muchas personas ignoran, no es que sean ignorantes, sino que uno tiene desconocimiento de las Escrituras, ¿no? Y Él dice que no tomemos en vano su nombre. Ahora, la palabra Dios no es un nombre. Nosotros cuando nos dirigimos a la salud pública o la salud privada, los doctores tienen un título, el título de doctor. Pero usted busca al doctor Javier, por ejemplo, al Javier José o a cualquier otro doctor, pero lo llama por su nombre para que él le atienda. Si usted simplemente dice doctor, posiblemente Javier o José no le darán importancia a sus palabras. Entonces tenemos que invocar su nombre. Y su nombre en hebreo es Yod-He-Va-Hei. Transliterado significa Yahweh. Por eso nosotros invocamos su nombre en hebreo, porque dice en Isaías que en estos últimos tiempos conocerán su nombre. Y me podrán preguntar qué quiere decir eso de tomar su nombre en vano. Es jurar o hacer promesas en el nombre de Dios y después no cumplirla. Ahí estaríamos tomando en vano su nombre. Y voy a terminar con el cuarto mandamiento que dice así: acuérdate del día de reposo. En esta versión que estoy leyendo dice sábado en español. En otras versiones dice Shabbat y en otras versiones dice el séptimo día. Y si hablamos que Dios no cambia y no tiene sombra de variación, no he encontrado en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis que haya autoridad para cambiar el día de reposo. Dice, 6 días trabajarás y harás en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo
para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tu siervo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en las ciudades. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor lo bendijo, lo apartó. Es un día santificado donde tenemos directamente la presencia de Dios desde los cielos, una cita para estar con cada uno de nosotros. Muchas personas decimos que para Dios todos los días son iguales. La Escritura a mí no me dice eso. A mí me dice que Él apartó un día y ese fue el 7º día. Él, que es un Dios que no se cansa, descansó el 7º día para descansarlo y ver su obra. ¿Cuánto más nosotros necesitamos un descanso y estar en armonía con Dios? Yo no le exhorto a que vaya a la congregación que nosotros predicamos, que es Ministerio Cerca del Cielo. Yo le invito a que usted tenga una relación con Dios. Hoy en día podemos tener Biblias muy económicas, que pueden conseguirla en cualquier librería, y esta palabra es viva y eficaz. Usted puede leerla en su casa, guardar los mandamientos en sus casas, pero a veces también es lindo estar en armonía con los hermanos. Los mandamientos de Dios son una cerca de protección contra el maligno. Aquí en la tierra vivimos un mundo paralelo que nosotros no vemos. Hay seres espirituales al lado nuestro que si el Señor abriera nuestros ojos espirituales, veríamos muchas cosas y mucha gente enloquecería. Así como hay ángeles al lado de las personas protegiéndolas, aquellos que guardan los mandamientos y que cumplen la voluntad de Dios, o también hay madres, padres orando por sus hijos cuando salen en la noche para que los acompañen y traten de volver al otro día a casa. También hay huestes de maldad, principados, potestades, que se incorporan en los cuerpos de personas que abren la puerta al pecado y hacen maldad a las personas. Y lamentablemente, si estamos sin Dios, estamos sin protección. Le voy a compartir un par de alabanzas más y vamos a ir a Génesis 1:1, que es el principio de nuestra Biblia, que quiero explicarle algo cortito, una revelación de que a veces pasamos por alto y simplemente decimos que Dios creó los cielos y la tierra. Pero en esa pequeña frase hay algo escondido que muchas veces no nos damos cuenta, porque traducciones tras traducciones en estos 2000 años, la palabra muchas veces no es que sea por voluntad de las personas, sino que cada uno ha traducido según lo que pensaba en ese momento. Por eso a veces no entendemos parte de las escrituras, y así como vamos a la escuela, las congregaciones, aquellas que dan frutos de arrepentimiento y siguen la palabra del Eterno, deben predicar la palabra sin adulterar, dar leche como amamanta la mamá de pecho a su bebé, y luego seguir avanzando, no quedarse en las primeras cosas, y ya prontos para consumir vianda y poder resolver los misterios que Dios tiene para cada uno de nosotros y recibir las bendiciones, que muchas veces no entendemos por qué invocamos el nombre de Dios y Él no contesta nuestras oraciones. Simplemente no contesta porque nosotros no guardamos sus mandamientos y le tenemos como una aspirina. Lo buscamos solamente cuando necesitamos. Lo buscamos solamente cuando estamos en aprietos o en algo grave. Él ya conoce que somos duros de servir, que cuando andamos mal lo buscamos, pero cuando andamos bien nos olvidamos de Él. Entonces, cuando lo buscamos en oración, Él nos dirá que varias veces nos llamó, muchas veces por personas,
muchas veces por circunstancia, pero no quisieron escucharle, no quisieron seguirle. Entonces, hasta nuestra oración dice que es detestable a los ojos del Señor. Así que yo le exhorto a cada uno, creo que no es difícil porque Él lo dice en su palabra, que empiecen de a poquito a conocer su palabra, guardar sus mandamientos que no son difíciles. A cualquier persona normal, cualquier persona que está aquí, creo que no le va a ser difícil no robar, no matar, no cometer adulterio, no dar falso testimonio, amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora la pregunta a veces dicen, ¿quién es tu prójimo? Bueno, nosotros debemos ver a las personas como Jesús mismo. Muchas veces los miramos y miramos su apariencia tal vez de pobreza, o por lo que viste, por lo que calza, pero Jesús no nos enseñó eso. Él en un momento estaba hablando con sus discípulos y le manifestó a su discípulo: tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me abrigaste, estuve en la cárcel y me visitaste. Y los apóstoles y los discípulos le dijeron: pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, con falta de abrigo o algo de eso? Yo les digo que a cualquiera de estos pequeños que tú se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Así que yo de lado les recomiendo tratar de aprender a ver a las personas como a Jesús mismo, al necesitado de verdad, al que tiene hambre de verdad. Sabemos que hoy en el mundo hay mucha gente que se aprovecha de las situaciones y se avivan, pero Él dijo que seamos mansos como palomas y astutos como serpientes. Pidamos dirección a Él y Él nos guiará a la persona adecuada. Muchas veces en la esquina de nuestra casa tenemos alguna persona pasando necesidad. A veces en nuestro trabajo tenemos alguna persona o familiar con enfermedad. Yo creo que la obra del Eterno es fácil para hacerla, pero Él dijo: carga tu cruz y sígueme. Y recuerden que Él vino, sufrió, padeció y por amor murió por cada uno de nosotros. Porque nosotros por la desobediencia merecemos la muerte. Ahora, por medio de Jesús, por medio de Yeshua, por la muerte allí en la cruz del Calvario, que le entregó su vida, por cada uno de nosotros, nosotros podemos volver a reconciliarnos con el Padre. Bueno, seguimos con una alabanza más. Bueno, vamos a seguir un poquito con la enseñanza de hoy. Como ya les dije anteriormente, somos Ministerio Cerca del Cielo y estamos volviendo a las raíces de nuestra fe. En el libro de Jeremías, Dios, Yahweh, dijo: parate en la senda antigua, parate en los caminos y ved a la senda antigua y andad por ella. Y nosotros dijimos: no queremos. Comencemos. En Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este pequeño mensaje, en este pequeño versículo, podemos entender que hay una palabra acá que dice cielos, plural. Y la palabra traducida en el hebreo es shamayim, que significa he allí las aguas. Eso es lo que significa cielo. Y ustedes me dirán por qué. Bueno, entonces vamos a citar algunas citas bíblicas para corroborar lo que estoy diciendo. Así que Dios creó los cielos y la tierra, los cielos en plural, y significa he allí las aguas.
Están por lo menos el cielo en donde vuelan las aves, donde nosotros todos vemos. Está el segundo cielo, donde están los astros. Y está el tercer cielo, donde están los ángeles, los querubines y el Todopoderoso. Ahora si vamos a Primera Reyes 8:27, Salomón, quien por orden de su padre David, el rey David, antes de que muriera, le pidió que le hiciera una casa para el Dios de Israel. Recuerden que el Dios de Israel es el mismo que cada uno de ustedes tiene en sus Biblias, sea de la congregación que sea, católica, protestante, es el mismo el Dios de Israel. Y dice así en el capítulo 27, 8:27, ¿pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dice que Yahweh, que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Muchas personas dicen que Dios está aquí, que Dios está allá. Él siempre quiso estar con su pueblo. En los tiempos antiguos, cuando hacían tabernáculos, vivían en carpas, los israelitas, Dios le pidió que hicieran un tabernáculo y le dio sus medidas y las partes de cómo hacerlo. Pero no nos enfoquemos tanto en la letra, porque muchas veces no leemos el mal llamado Antiguo Testamento, porque no entendemos. Pero si nosotros leyéramos la Biblia de principio, entenderíamos muchas cosas. Lamentablemente se nos ha enseñado leer desde Nuevo Testamento para adelante. Es como cuando usted empieza a ver una novela o una película. Si usted comienza por la mitad se va a perder un montón de detalles y cosas que acontecieron anteriormente usted no va a entender. Dice, aquí nos habla del cielo de los cielos. Y para que vean que en el Nuevo Testamento también, Yahweh, en nuestras Biblias lo conocemos como el apóstol Pablo, dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si en el espíritu, Dios lo sabe. Dice que fue hasta el tercer cielo. Él fue arrebatado. Él no sabe bien si estaba soñando, si fue una visión, pero él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y menciona justamente a alguien que le aconteció esto y nos muestra una pluralidad, cielos en plural. No hablamos de solamente un cielo, hablamos de 3 cielos. Y recuerden que cuando hablamos de cielos, la palabra en español traducida al hebreo significa aguas. Por eso la importancia de la palabra, que muchas veces se relaciona con el agua de la palabra, que nos limpia de toda impureza, que nos limpia de todo pecado, que renueva nuestra mente para sacar las tradiciones y de hombres que hemos aprendido de nuestros padres, no por mala gente, sino porque simplemente no conocieron a Dios. Y Dios ha elegido a personas, como hoy en día en la escuela hay maestros, que puedan enseñar la palabra sin adulterar para que usted entienda. Y algo muy interesante también tiene que ver con la conexión entre los cielos y las aguas. Al comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Pero fíjense que inmediatamente después, Él dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Si vamos al español, en Génesis 1.1 y 1.2, Él no dice nada que hubiese creado las aguas. Por eso la importancia de volver a la cultura hebrea, no que hablemos hebreo y que el hebreo nos salve, sino que conozcamos la cultura de lo que se predicaba en ese momento y qué entendía las personas.
Hoy, por ejemplo, yo estoy predicando aquí y puede haber personas de otros países. Y yo puedo decir, bueno, yo soy el mejor predicador del mundo. Y aquí la hermana Marga o cualquiera de ustedes que puede estar ahí, puede decir, hey, bájate del caballo. Nosotros entendemos esa cultura. O sea, bájate un poco el orgullo, o sea, sea un poco más humilde. Pero 2000 años después, cuando esto se lee en otro país, con otra cultura, van a decir, ¿qué estaba haciendo este siervo, este pastor? Montado en un caballo predicando y le decían, bájate del caballo. Ellos lo van a entender así porque no entienden la cultura de aquí, de Salto, de Uruguay. Y eso aconteció hace 2000 años atrás. Si nosotros no conocemos la cultura en que se movía Jesús, sus discípulos, la gente que lo conocía, cómo lo llamaba, como su madre lo llamaba, fíjense que la palabra Jesús no tiene nada de malo, pero hoy sabiendo su nombre, que en hebreo significa salvación, su nombre es Yeshua. Y él vino a dar perdón por el viento. Voy a inclinar un poquito hacia aquí. Vemos recién en el Génesis 1, versículo 6, dice, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Recién en el versículo 6 empieza a hablar de separar las aguas, cuando en todos los versículos anteriores no se hablaba de agua, simplemente se habló de que Dios creó los cielos y la tierra. Así que hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas y las que estaban arriba, y fue así. En Génesis 1:2 también nos dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Ahora es un poquito complicado pensar, ¿no? Algo que está vacío y desordenado. O sea, si usted entra en una pieza y está vacía, no puede haber desorden. ¿De qué está hablando? De que ya existían las moléculas, de que estaba todo preparado, pero no estaba ordenado todavía. Por eso dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas, ordenándolo todo. Y eso es lo que necesitamos hoy, nosotros en día. Nosotros andamos en tinieblas, en densa oscuridad, en medio de problemas cotidianos, en estas pandemias de hoy en día, en problemas de salud. Y hay una incertidumbre de lo que va a pasar de aquí en adelante. Ahora, esto está todo escrito. No deben temer. Nosotros aceptamos ser seguidores del Mesías, de Jesús, cargar su cruz y seguirle. Si yo les digo que ustedes van a seguir a Jesús y que le va a ir todo bien, que van a sanar de sus enfermedades, que van a prosperar económicamente, le estaría mintiendo. Yo no puedo adulterar la palabra de Dios. Hay muchas promesas en las Escrituras, pero son individuales. Solamente porque yo, vamos a decir que guardo los mandamientos y sigo al Señor, oro por usted, depende de su fe en Dios, de su confianza, de su obediencia. Muchas veces recurrimos a otro tipo de personas donde nos adivinan cosas y quedamos sorprendidos, pero muchas veces no nos damos cuenta que Dios no trabaja así. No conocemos al verdadero Dios, no conocemos al Dios que está en la Biblia, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es un padre amoroso, sí, pero ustedes como padre, si su hijo está en peligro, a salir a la calle y usted lo amonesta y él vuelve a salir, ¿usted acaso no lo disciplina? ¿Lo disciplina porque lo odia? No, lo disciplina porque lo ama y trata de que no le vaya mal.
¿Qué pasa? Que la disciplina muchas veces duele, pero con el tiempo nos hace bien. Muchas veces vamos al médico y ¿quién le gusta una inyección, una operación, pasar por ciertas cosas? A nadie le gusta, pero eso que acontece nos puede salvar la vida muchas veces. Y esto de seguir al Mesías no es difícil. Él dijo que los mandamientos no estaban del otro lado del mar para que no lo alcanzáramos, no estaban del otro lado del océano, sino que están en la palma de nuestras manos y al alcance de todos. Además, prometió que Él plantaría su mandamiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas veces cuando habla de corazón en la Escritura, está hablando de nuestra mente, que es lo pensante, lo que guardamos, lo que maquinamos y luego actuamos según lo que pensamos. Si nosotros no llenamos y renovamos nuestra mente según las Escrituras, la enseñanza de Dios, aprenderemos buenas cosas, prepararemos nuestro cuerpo para que Jesús, a través de su Espíritu Santo, venga a habitar en medio de nosotros. Esa luz, esa chispa de vida para guiarnos y a enseñarnos y fortalecernos a guardar sus mandamientos, porque dice que sus mandamientos no son difíciles. Somos nosotros que no queremos cumplir. El pecado es bonito, se nos presentan hermosas cosas según nuestros pensamientos y según nuestra carne, pero eso nos lleva a muerte, nos lleva a adulterar, nos lleva a romper el matrimonio, nos lleva a estar mal con Dios justamente, y ahí el enemigo nos ataca y hace lo que quiere con nosotros. Nosotros cuando pecamos, bueno, mucha gente dirá que es pecado, ¿no? Para aclarar lo que es pecado, pecado, según el libro de Juan, dice que pecado es transgresión a la ley de Dios. Muchas personas dicen que la ley está abolida. No, el problema es que la palabra ley fue traducida incorrectamente. Cuando hablamos de ley, hablamos de Torá en hebreo. Y Torá significa instrucción, instrucción de vida, de cómo debemos vivir, de cómo debemos ser con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros patrones, con nuestros vecinos, cómo debemos ser en la vida diaria. Esa es la instrucción que Dios nos deja. Él no nos ha dejado solo, nos ha dejado lo que ustedes conocen como la Biblia, y la instrucción de Dios principalmente son los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco conocido. Jesús más adelante nos dice, si no le creyeres a Moisés, tampoco me creerás a mí, porque de mí escribió Moisés. Si no le creemos a Moisés, tampoco creeremos en las palabras de Jesús. Porque muchas personas no han entendido que Jesús tuvo desde el principio y desde antes. Él es el verbo hecho carne, la palabra, el menra, el logos, el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero durante el Antiguo Testamento, o conocido como Tanaj, Él se ha manifestado un montón de veces. Si usted empieza a conocer su escritura, verá que Él se manifiesta como el ángel de Dios. Se manifiesta, por ejemplo, en Jeremías, te dice, vino la palabra de Dios a mí diciendo. O sea que la palabra de Dios hablaba. En 2 de Corintios dice así, pues Dios, que dijo que en las tinieblas resplandecería la luz, que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz en Cristo. Nosotros, antes de que viniera Jesús a morir por cada uno de nosotros pensamos que solo viniendo nosotros ya somos salvos. Pero nosotros, dice la Escritura, que debemos andar como Él anduvo.
¿Y cómo anduvo él? Obedeciendo las escrituras, obedeciendo la palabra. Él nos dijo en Tito y en otras escrituras, dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ahora yo pregunto a cada uno de ustedes, cuando Tito, cuando los apóstoles, cuando Jesús dijo esas palabras, ¿estaba escrito el Nuevo Testamento? No, ¿verdad? Lo que ellos tenían eran la Torá, que son los 5 libros de Moisés, luego tenían los libros de los profetas, y eso era lo que ellos tenían para estudiar. Y mucha gente dice que cuando Jesús vino aquí a la tierra, vino a cambiar leyes, vino a cambiar ordenanzas. No, el Mateo dice que él no vino a abolir, o sea, no vino a sacar ni a quitar, sino que vino a cumplir la instrucción, la Torá. El Pentateuco, se lo hablo así para que entiendan, los 5 libros de Moisés. Claro que acompañado con los profetas que hablaban con Dios por sueños. Moisés hablaba cara a cara en el tabernáculo, también hablaba cara a cara allí en el Sinaí. Fíjese que Dios quería tener una relación personal con cada uno de los israelitas, con cada uno de ustedes. Y cuando se estaban acercando al monte, Dios, Yahweh, empezó a hablar las primeras 10 palabras. Y había truenos, relámpagos, el piso se movía, el monte humeaba. Es fácil contarlo de este lado, porque lo estamos leyendo de las Escrituras. Ahora habría que ponerse en lugar de ellos, ¿no? A veces hay una tormenta aquí en Salto, un diluvio o rayos, centellas, y nos acobardamos y temblamos de miedo. Imagínense el monte rodeado de fuego, la tierra que temblaba bajo sus pies, Dios que hablaba con voz de trompeta, con rayos, truenos, relámpagos. Fíjese el temor que tuvo el pueblo de Israel, que le dice a Moisés, Moisés, sube tú y escucha y habla tú con Dios. Nosotros haremos todo lo que tú nos digas. Entonces el pueblo de Israel se quedó allí abajo y Moisés subió y recibió los mandamientos. Los mandamientos no se quedan solamente en las 10 palabras. Ese es el principio básico para los otros mandamientos que hay después. Y ese principio se resumen en 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda su fuerza. Y el segundo, y no menor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a las personas aunque no te amen. Incluso Jesús dice que amemos a nuestros enemigos y oremos por ellos. Es difícil a veces orar por los enemigos, ¿verdad? Pero Él nos promete que estaremos en paz con ellos, porque Él obra a través del mundo espiritual. Y yo y varias personas de la congregación y de otras congregaciones han visto el mundo espiritual, han visto cómo trabaja Dios y no los ha dejado solo. Aquellos que han guardado sus mandamientos, sus oraciones han sido escuchadas y ha llegado el pedido que han pedido. Ahora mucha gente podrá decir, yo también guardo los mandamientos, pero Dios no escucha mis oraciones, no me contesta. Recuerden lo que dije de un principio. Dios sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. Él es nuestro Padre. Usted que es padre y tiene un adolescente de 12, 13 años y le pide un auto o una moto, ¿usted como responsable se la daría? ¿O esperaría que cumpliría la mayoría de edad, aprendiera a ser responsable y recién a su tiempo le daría lo que pide? Dios es igual. A veces pedimos cosas y pedimos ya, pero a veces no sabemos lo que pedimos. Pedimos cosas vanas, pedimos cosas de vanagloria,
pedimos cosas que para satisfacer nuestro ego y no pedimos lo que verdaderamente necesitamos. Tampoco oramos por las otras personas. Hoy en día, lamentablemente, nos importa solamente el yo. El yo, el yo y el yo. Y las demás personas que hagan lo que quieran y que vivan como quieran. Recuerden que todos son creación de Dios, que los ama a todos, que Él murió por cada uno de ustedes. Murió por el más grande, murió por el presidente, murió por los intendentes, murió por la gente con dinero, murió por el drogadicto, murió por el alcohólico, murió por el enfermo de SIDA. Y ya que son hijos de Dios, son creación de Dios, ¿quién dice si nuestras oraciones son escuchadas porque estamos pidiendo algo bueno? Y esa persona mañana está sirviendo al Señor, cambia de vida, y al cambiar de vida tenemos una mejor sociedad. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. La droga hoy en día está por todos lados, está cambiando la mente de las personas, se están volviendo a veces peligrosas, pero yo tengo la certeza de que si usted ora por esas personas, Yahweh manda el ángel a cubrirlo al lado suyo y usted no estará solo. Andará en valles de tiniebla, dice la Escritura, pero yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Recuerden que ninguno de nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros desde Adán en adelante, el primer hombre que pecó, cayó toda la humanidad. Y como pecadores, que somos todos, porque ninguno se salva, no hay ni un justo, dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahora que tenemos una nueva oportunidad, necesitamos abrazarnos de esa oportunidad. Y esa oportunidad es el Salvador, Yeshua, Jesús. Nosotros hoy estamos acá caminando, sentados, andando. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu de Dios dentro de cada uno de ustedes. Él sopló en el primer hombre el aliento de vida y él fue un alma viviente. Cada uno de ustedes es un alma viviente. Yo no sé cuándo, puede ser hoy, mañana, pasado. Dios quita el espíritu que usted tiene dentro y usted deja de ser. Su cuerpo vuelve al polvo y su espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por eso le digo que usted no es dueño de su propia vida. Mucha gente dice, yo soy joven, hay tiempo para volvernos a Dios. Hace años que se habla de su segunda venida y Él no ha venido. Ahora yo le digo que muchas veces, muchas personas han pensado eso y han salido de aquí de la playa y aconteció un accidente y han perdido la vida. Yo les digo que ahí terminó su tiempo. Ya no hay marcha atrás. Tendrán que descansar en el polvo hasta la primera resurrección cuando vuelva el Mesías. Todas las personas que hoy no vemos, familiares que han fallecido, que claro, nosotros como humanos sentimos el dolor, como personas sentimos su ausencia, pero tenemos una buena noticia. Ellos no están sintiendo dolor, no están sufriendo, simplemente están durmiendo, esperando la segunda venida de nuestro Salvador. Y ese día se levantarán de su sepulcro y moraremos con Jesús por 1000 años aquí en la tierra, me dice la Escritura. Y nosotros que estemos vivos en ese momento seremos transformados de un momento a otro. Para terminar el mensaje,
hablando de los cielos, del Shemaín, que significa he allí las aguas, he allí el trono de Dios. Hoy en día Jesús había dicho, el reino de los cielos se ha acercado. Es como un subtítulo. Lo que se ha acercado justamente es su venida y la redención de nosotros. Y el agua de su palabra es la que nos lava de todo pecado. Nosotros debemos morir a esta vida vieja que llevamos, simbólicamente pasar por las aguas del bautismo para ser una nueva criatura. Eso es lo que habla el Mesías cuando le habló a Nicodemo que debía nacer de nuevo. Y Nicodemo, una persona que sabía de memoria las Escrituras, no entendía, dice, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y él le estaba explicando que el que no naciere del agua y del Espíritu no podría entrar en el reino de los cielos. Sí les tengo que decir la verdad. Seguir a Jesús guardando sus mandamientos no es difícil, pero nosotros aceptamos cargar su cruz. Él debe probarnos a cada uno de nosotros, así como se prueba al oro en el fuego. Muchas veces pasamos por pruebas y no vemos la mano de Jesús en ese momento. Pero yo que las he pasado le puedo decir que tarde o temprano la bendición llega. A veces no en el momento que oramos, a veces puede llegar a la semana, al mes, al año. Y si nos llegan en esta vida, aquí estamos de paso. Lo que nosotros pretendemos es vivir con Jesús aquí en la tierra cuando Él regrese por 1000 años. Bueno, vamos a terminar con una oración para cada uno de ustedes y compartir un par de alabanzas más para despedirnos. Y posiblemente estaremos el sábado que viene compartiendo algo más. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, invocamos tu santo nombre, hoy que conocemos tu nombre. Sabemos que Jesús era judío, que su mamá era judía. Ahora en esta oración también quiero aclararle, nosotros no somos judíos, nosotros somos seguidores de Jesús, creemos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, creemos que toda la Escritura es vigente hasta que Jesús regrese. Debemos obedecer sus mandamientos para vivir bendición tras bendición. Fíjense que las Escrituras dicen que nosotros no buscamos la bendición, que nosotros obedecemos y la bendición nos persigue hasta que nos alcanza. Pero también la maldición. Cada uno de ustedes tiene celular, tiene computadora, por si no tienen Biblia, pueden irse a Deuteronomio 28 y podrán entender por qué aquella persona buena pasa hambre, por qué aquel niño se murió, por qué pasa esto en África, en aquel lado. Simplemente porque estamos alejados de Dios. Y cuando estamos alejados de Dios le damos autoridad a Satanás de zarandearnos y hacer con nosotros lo que quiera. Bendigo, Señor, a cada uno de los que están en esta plaza, que si ha salido alguna palabra de mi boca que no sea de ti, que sea borrada de sus mentes. Pero las palabras que han sido tuyas, leídas de las Escrituras, penetren en su mente y en su corazón y que les sea de bendición. Toca, Padre, esas mentes y esos corazones, esas personas que tienen problemas de ansiedad, esas personas que tienen problemas en los huesos, que tienen algún familiar enfermo, que tienen familiares en las drogas, que tienen el alcoholismo. Yo creo que no hay uno que esté en la plaza hoy que tenga por alguien por pedir. Y si no tiene nadie por pedir, pida por su ciudad. Pida para que los gobernantes hagan las cosas según Dios
y no según el hombre. Porque cuando los gobernantes hacen las cosas como Dios manda, al pueblo le va bien. Pero cuando el gobernante hace las cosas contrarias a las escrituras, al pueblo le va mal. Así como leíamos hoy al principio, cuando nosotros como padres desobedecemos a Dios, caen maldiciones para nuestros hijos, nietos y bisnietos. Pero cuando hacemos las cosas bien y guardamos sus mandamientos, Él tiene misericordia y bendice hasta 1000 generaciones. Si no lo hacemos por nosotros, tengamos un poco de amor y misericordia y hagámoslos por la generación que dejamos, para que nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos, para que nuestros nietos no pasen lo que nosotros pasamos y puedan tener una vida de esperanza y shalom. Que Dios, que Yahweh los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, seguimos con una alabanza más.